Entonces dice Lucas capítulo 12, del verso 35 al 38, estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Esta es una palabra obviamente que nos da dirección, que nos da claridad, que nos indica para dónde tenemos que estar mirando y qué es lo que tenemos que estar mirando y esperando y anhelando. Nosotros queremos ser de esos siervos que realmente esperan la venida del Señor, preparan la venida del Señor, extienden el reino del Señor, que están con un anhelo ferviente todos los días de que el Señor sea el Rey de esta tierra. Y que somos y seremos una iglesia que está preparada aún para vivir los últimos tiempos y no flaquear y no que nuestra fe acabe. Por eso entendemos y sabemos que Dios es el Dios que recompensará a su iglesia que lo espera día y noche. Dígale al que está atrás suyo, Dios recompensará al que lo espera día y noche. Sí, Él recompensará a la iglesia que lo espera día y noche, una iglesia que espera y prepara el camino del Señor. Eso es lo que el Señor anhela, eso es lo que el Señor desea de ti y de mí, que preparemos este camino. Como dice también ahí en Mateo 25, cuando habla de las 10 vírgenes que tienen las lámparas encendidas, vírgenes que están preparando la venida del novio. Y para eso es tan importante, nosotros hemos dicho, hemos aprendido que el reino de Dios es el gobierno de Dios en nosotros. Es el gobierno ahora, pero el gobierno completo va a venir cuando Cristo regrese. Pero Él, antes de irse en su primera venida, Él nos enseñó a que pidiésemos su gobierno, a que pidiésemos que el reino suyo viniese aquí en la tierra y se hiciera la voluntad de Él como se hace en los cielos, se hiciera aquí en la tierra. Y por eso Él dio una máxima, Él dio un camino que dice que es lo primero que debemos buscar, anhelar, desear. Anhelamos que Él regrese, anhelamos su venida, pero hoy aquí tenemos que buscar algo que es muy claro, porque eso es lo que nos va a mantener con lámparas encendidas, que nos va a mantener en una constante pasión y hambre por Él, y es buscar su reino. Hay un versículo que nosotros lo conocemos de memoria, dice Mateo 6:33, esta es otra versión, dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Y nosotros nos hemos aprendido en la versión Reina Valera que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, hermanos, hermanas, si nosotros queremos dar respuesta en este tiempo, hacer esa iglesia profética que Dios está preparando, debemos entender y saber que el gobierno de Dios tiene que estar en nosotros. Yo no sé si usted sabe,
Pero nada de las palabras que se hablan, se dicen aquí, no es que uno se pone de acuerdo. Pero empezamos hablando de qué es la adoración. Yo te quiero decir que todos somos adoradores. La pregunta es, ¿a quién tú adoras? ¿Quién es tu máxima expresión de adoración? ¿En quién tú pones la mirada, tu confianza? No solo este ratito que estamos acá. De hecho, este ratito no nos hace adoradores. Nuestra adoración es el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días. La pregunta es, ¿a quién adoras? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Quién es el que tiene el gobierno? Por eso dice la Escritura, busquen su gobierno primeramente y todo lo demás vendrá como consecuencia, vendrá como añadidura, vendrá como un resultado de una relación que esta iglesia, que estos siervos tienen con este Rey maravilloso que lo esperan día y noche. Por eso la iglesia profética, la iglesia que está preparando y esperando que Cristo regrese, hemos dicho es una iglesia que prepara el camino al Señor. Y hemos dicho que preparar el camino al Señor tiene dos connotaciones. Nos preparamos y anunciamos. Somos evangelistas de esta buena noticia, anunciamos esta buena noticia. La iglesia profética de estos tiempos es una iglesia que prepara el camino, que espera el regreso del Señor, que no está durmiendo, que no está distraída, sino que esperando activamente diciendo, Señor, yo espero tu regreso, pero mientras te espero, estoy, como dijo mi suegra delante, estoy ocupándome en mi santidad, ocupándome para que otros lleguen al Señor, ocupándome para hacer sal y luz en este mundo. Por eso la iglesia profética que Dios está preparando es una iglesia que también apresura su regreso, apresura su venida, que no está distraída en otra cosa que no sea gastarse para el Señor. Podemos tener mucho discurso, podemos decir muchas cosas, pero solo hay una cosa. Como dijo Jesús a Marta, una cosa es necesaria y María la escogió, y es estar a los pies de Cristo. Por eso la iglesia profética que Dios está preparando son templos santos. Diga, yo soy el templo del Señor. Usted sabe que nosotros somos el templo del Espíritu, no es este gimnasio, somos nosotros. El Señor está preparando templos santos, una iglesia gloriosa, una iglesia que se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, una novia santa y ataviada. Y no nos podemos perder de esto, hermanos. Vivimos en un tiempo de gracia, pero donde el Señor nos está llamando, como dijo nuestra hermana Helen acá, al arrepentimiento. ¿Pero cuándo? Todos los días. Todos los días tenemos que estar apercibidos con un corazón abierto y diciéndole, Señor, yo quiero ser esa iglesia santa, esa iglesia ataviada, esa iglesia profética, esos templos santos. Dicho de otra forma, quiero ser un verdadero adorador. Quiero realmente, Señor, estar mirándote y mirando horizontalmente y mirando horizontalmente, o sea, verticalmente y horizontalmente.
Esto es lo que Dios anhela. Esto significa ser un verdadero adorador, ser una iglesia santa. Vamos a leer ahí Mateo 21 del 12 al 13. Dice, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando Jesucristo llegó a Jerusalén, si usted lee, empieza leyendo este capítulo 21 completo, después lo invito a leer, o si quiere vea la serie Chosen también, pero lea la Biblia también. Dice que Él entró a Jerusalén y toda la gente con palmas en la mano empezó a aclamarle, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y lo querían hacer rey. Reconocían de una u otra forma que el Mesías estaba llegando, que el Mesías estaba viniendo a Jerusalén. Pero en este relato que acabamos de leer, Jesucristo cumple y hace una profecía o declara una profecía que en Isaías y en Jeremías aparecía, diciendo cómo el pueblo, los que lo aclamaban como el Mesías, que lo aclamaban como el Señor, se habían desviado tanto que habían hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones. Se habían desviado tanto pensando por tantos años que estaban bien, que esperaban al Mesías, que lo honraban y que hacían sacrificios para Él, pero se habían olvidado de Él. Y por eso creo que es muy importante entender, hermanos y hermanas, que el Señor en este tiempo nos está llamando a ser una casa de oración. Diga, yo quiero ser una casa de oración. Bueno, con ese ánimo no creo que quiera ser una casa de oración. Diga, yo quiero ser una casa de oración. Diga, mi casa será una casa de oración. Yo no le estoy haciendo repetir porque se esté quedando dormido o porque esto es bonito. ¿Sabe por qué lo hago repetir? Porque lo que nosotros proclamemos tiene mucha importancia. Y es verdad que el Señor en este tiempo quiere casas de oración. Quiere que tu vida sea una vida de oración. Quiere que tu vida sea una vida de adoración. ¿Cuándo? ¿El día domingo? No, todos los días. Por eso esto es algo que tiene que ver con nosotros en nuestra vida diaria. Por eso cuando Jesús ve lo que ocurre en ese lugar físico donde se vendían, donde se estaban vendiendo los animales y se había perdido el sentido de la adoración y de honrar al Señor, Él dijo, esto ahora se ha convertido, ustedes lo han transformado en una cueva de ladrones. Y básicamente hay una diferencia entre ser una casa de oración y ser una cueva de ladrones. Y estamos hablando de personas. ¿Quiénes son los templos? A ver, levanten los templos que están aquí.
Entonces yo te quiero decir que hay una diferencia entre ser un templo casa de oración y ser un templo cueva de ladrones. La idolatría, hermanos, es lo que primero está en el corazón de uno. La idolatría no es solo ponerse a adorar o a cantar o a expresar o a prenderle velas a un ídolo, a una estatua. Idolatría es lo que está en tu corazón en primer lugar. Lo que está antes que todo, eso es idolatría. Idolatría no es solo inclinarse bajo una imagen religiosa, sino que idolatría es lo que ocupa tu corazón en primer lugar. Y si nosotros tenemos que definir lo que ocurrió en el contexto de Mateo 21, era que había idolatría, donde la casa del Señor se había transformado en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque había hipocresía. Porque las personas ahora ya no tenían que llevar ni criar a ese animal que había que sacrificarlo, no tenían que hacerlo en casa, no tenían que cuidarlo para sacrificarlo. Ahora era mucho más fácil, había que comprarlo. Había una religiosidad, una falta de arrepentimiento, un orgullo, una terquedad. Y cuando nosotros hablamos de estos elementos que yo le estoy mencionando, hermano, eso es ser una cueva de ladrones. Cuando en nosotros no está en primer lugar realmente honrar al Señor, cuando nosotros desvaloramos la gracia y el privilegio de adorar a un Dios vivo, el de reconocerlo todos los días, estamos siendo cueva de ladrones. Y aunque vengamos acá, aunque al igual que ese pueblo estaba celebrando una fiesta, siendo el Pesaj me parece que era una fiesta inmensa y toda la gente estaba honrando, y no solo iban al templo, sino que le decían al Mesías, ¡Hosana!, le cantaban. Pero Jesús les dijo, ustedes son cuevas de ladrones, porque yo no estoy en primer lugar, yo no soy el objeto de tu adoración todos los días. No es que todos los días estás conmigo, honrándome, en tu semana tú estás preocupado de otras cosas, pero vienes el día domingo quieres honrarme. Llevas una vida en desobediencia. Y por eso creo, y con todo mi amor y respeto a los que están por primera o segunda vez, esta palabra es para los que llevamos más tiempo, hermanos. Tenemos que decirle al Señor, examina mi corazón, Señor. ¿Cómo está mi semana? ¿Cómo está mi obediencia? ¿Estoy siendo una cueva de ladrones o estoy siendo una casa de oración? ¿Qué pasa en mi vida, Jesús? Cuando nadie me ve, cuando voy al trabajo, cuando hago otras cosas. No estoy diciendo aquí todos vamos a cantar, levantar los brazos, pero en mi casa, en mi día a día, ¿qué pasa, Jesús? ¿Me siento un privilegiado en honrarte, en adorarte porque eres un Dios vivo? ¿O es más fácil venir el día domingo y sumarme a los animales que ya están aquí? No nosotros. Estoy hablando de una metáfora, ¿eh? A los animales que se ofrecen en sacrificio aquí.
Por eso, no tenemos que olvidar, queridos y queridas, cuando el Señor dice y advierte proféticamente que los últimos tiempos serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde nuestra fe será atacada, pero no solo nuestra fe, sino que el objeto de adoración tendremos tantas distracciones que querrán apagar nuestra fe. Porque ese es el objetivo del enemigo, apagarte. Ese es el enemigo, de que ya no sigas. Y aunque tú digas, no, yo estoy tranquilo. A ver, dígame que está al lado, tranquilo. Aunque digas eso, hermano, hermana, el Señor nos advierte, nos dice ahí en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Claramente Pablo, profetizando y hablando del futuro, no hay que en el tiempo de Pablo no existía gente mala, existía gente mala. Y nosotros no nos sorprende cuando vemos esta lista que esto es lo que encontramos en nuestros trabajos y con la gente de afuera, con los políticos, con todo. Esto es lo que se ve, este es el pan de cada día. Pero yo estoy convencido que esta palabra que Pablo le advierte a Timoteo, hablándole de alejarse de ellos, sería una incongruencia si Pablo le estuviera diciendo esto a Timoteo, porque eso sería decirle, entonces no vayas y no le prediques a nadie, no le hables a nadie, porque la gente es así. Pero obviamente lo que le está hablando Pablo a Timoteo, no le está hablando de la gente de afuera, no le está hablando de la gente que no conoce a Dios, no le está hablando de la gente que nunca ha escuchado la verdad, le está hablando de gente que tiene apariencia de piedad, pero que con sus actos y sus hechos la niegan. Eso dice otra versión. Le está hablando de en los últimos tiempos habrá gente aún dentro de las congregaciones que no serán hermanos, que engañarán. Por eso es tan importante Pablo y el Señor, cuando nos habla en su palabra, Él dice que en los últimos tiempos vendrán muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, que hay una sola distinción que para todos nosotros es la regla, incluyéndome: por los frutos los vas a conocer, por el resultado de su vida. Y la única forma en que tú y yo
demos buenos frutos, es que dejemos de ser cueva de ladrones y seamos casa de oración. Que en realidad en nuestra vida el arrepentimiento sea algo tan genuino, que en realidad le digamos al Señor, como esa canción que dice: tumba las mesas de mi interior, Señor. Cambia lo que, Señor, yo muchas veces estoy diciendo y digo el día domingo, canto el día domingo, quizás le digo al del hermano y todo y me veo tan bien, pero por mi interior soy una cueva de ladrones. Me estoy muriendo, me estoy secando, me estoy durmiendo, se me está apagando la luz. Y por eso debemos esto gritarlo. No está mal decir: yo necesito de tu luz porque mi luz se está apagando. Quiero que esto cambie en mi vida. Quiero arrepentirme de esto. Quiero cambiar y que la religiosidad no sea un peso, una mochila en mi vida. Porque el Señor nos ha advertido, por eso hablamos. Y cuando decimos Maranata, y cuando decimos que esperamos al Señor, es porque queremos ser esa iglesia atenta, que sabe que los últimos tiempos serán tiempos difíciles, pero estamos tan atentos, tan preparados, tan apercibidos, tomados de Dios, que pedimos de su gracia para afrontar lo que venga, Por eso, hermanos, hermanas, este tiempo, como decía Paula, es un tiempo donde muchos se están embriagando y bebiendo del vino de Babilonia, como dice Apocalipsis 17 y 18. ¿Y qué es beber del vino de Babilonia? Es simplemente estar distraído, estar bebiendo, estar de una u otra manera confundido. La misma palabra que se usa para Babilonia es la palabra que también se usa para Babel, donde se hizo la torre de Babel. Y Babel significa confusión. Y cuando uno en este tiempo está bebiendo y embriagándose del vino de Babilonia, son esos planes que el diablo sutilmente empieza a meter en tu mente para distraerte y para apartarte de los planes de Dios. Sutilmente te empieza a apartar de sus planes, de sus profecías, y te empieza a poner un adormecimiento para que el reino de Dios no se extienda ni en tu vida ni en ningún otro lugar. Por eso es evidente, y nosotros mismos le podemos pedir al Espíritu Santo hoy día: Señor, estoy bebiendo del vino de Babilonia. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Estoy siendo cueva de ladrones o casa de oración? ¿Qué fruto estoy teniendo? Porque no solo Pablo, sino Jesucristo mismo dijo que en los últimos tiempos muchos iban a tropezar. Dice Mateo 24:10. Por eso nosotros somos una iglesia que vamos a seguir hablando, profetizando, anhelando que el Señor regrese, pero tenemos que dar la advertencia, hermanos, porque aún Jesucristo lo dijo, que en los últimos tiempos muchos iban a tropezar, y por eso no queremos que el vino de Babilonia esté en nuestras vidas. Y cuando Jesucristo habla de tropezar, usa una palabra en griego que es escandalizo. Y escandalizo significa
una trampa para animales. Imagínense. O sea, que la carne, nuestra vida, cuando no es gobernada por el Rey de Reyes, sino que tenemos idolatría en nosotros, esta nos va a llevar a caer en la trampa. Muchos tropezarán, escandalizo. Por eso, hermano, pequeñas concesiones diarias nos llevan a un desastre, nos llevan a caer en una trampa, nos llevan a que el amor se enfríe. Pequeñas concesiones. Por eso Dios está llamando a hacer casa de oración, a levantar de nuevo los muros, a edificar, a tener una santidad, a hacer casa de oración y no cueva de ladrones. Siempre yo hablo, y lo he dicho, este ejemplo del hombre que un día quiso y encontró un gato, pero le dijeron: este no es un gato, es un cachorro de león. Pero él dijo: es bonito el cachorro de león. Y lo crió, lo alimentó, y el gatito fue creciendo, y él le hacía cariño, y fue creciendo tanto que un día ese gatito, el hombre despierta, y ese gatito se había comido a su esposa, se había comido a sus hijos, y después se lo comió a sí mismo. Porque a veces el pecado parece un gatito. Esas pequeñas concesiones parecen gatitos inofensivos. ¡Wow! Me salió medio claro. Pero ese gatito es un león. Esas pequeñas concesiones te van a hacer tropezar, te van a hacer apagar. Por eso, hermanos, ser una casa de oración, Dios nos está llamando en este tiempo a no beber y embriagarnos con el vino de Babilonia, sino a beber y a embriagarnos del vino del Espíritu. Dice amén. Eso es lo que Dios está llamando en este tiempo. La casa de oración es alguien que se embriaga y se llena del Espíritu, del vino del Espíritu. Como dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. A esto Dios nos está llamando. Pero para eso tenemos que, es un mandamiento, tenemos que buscarlo todos los días en nuestra fuente de adoración, de honrar al Señor. Señor, yo quiero embriagarme de ti, quiero beber de ese vino nuevo, quiero ser un odre nuevo, donde tú derrames este vino que tienes preparado para este tiempo. Por eso, beber del vino y embriagarse del vino del Espíritu es darle el lugar correcto a Dios, dejando la idolatría, dejando el orgullo, dejando la obstinación. Eso es dejando, diciendo: Señor, yo no quiero tener ídolos, no quiero ser una cueva de ladrones, no quiero que en mi vida yo sea el rey. Porque a lo mejor la idolatría eres tú mismo, es tu ego, es tu desobediencia. Y el Señor dice que Él está buscando casas de oración. Una de las profecías que el Señor habló, que en los últimos tiempos iba a levantar generaciones de adoradores y de personas que van a extender el reino desde el occidente hasta el oriente. Por eso, hermanos, Dios está restaurando este tiempo, nos está llamando a ser
de verdad templos vivos, templos santos, casas de oraciones vivientes que caminen por todas partes, sacerdotes que no permiten que el fuego se apague. Algunos esperamos este día domingo para encender el fuego, pero el Señor le dijo a los levitas, ahí en Levítico 6:13 les dijo: recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Y Dios dice que tú y yo hemos sido llamados a ser sacerdotes, una nación santa, un real sacerdocio, un linaje escogido, verdaderas casas de oración. El fuego está prendido, la lámpara está encendida. Podemos tener esta lámpara aquí, pero puede ser un objeto más. Podemos tener muchas cosas y ser objetos, pero esto puede ser algo profético si nosotros empezamos a encender lámparas en nuestros hogares, en nuestras vidas primero, y en nuestros hogares, dejando la idolatría y siendo estas casas de oración. El Señor también profetizó a través de Amós diciendo, Amós 9:11, diciendo: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Bueno, yo aquí me podría detener toda una tarde a hablar también con los músicos. ¿Qué era el tabernáculo de David? ¿Saben lo que era físicamente el tabernáculo de David? Eran 4 cortinas. O sea, entraba aire en ese hoyo que está allá arriba. Hacía más frío. Era una tienda, no era ni una carga. Si eso lo comparamos con el templo de Salomón, no hay comparación. El templo de Salomón tenía todo lo mejor, todo. Pero el Señor profetizó que en los últimos tiempos Él restauraría el tabernáculo de David. ¿Y sabe por qué a Dios le gustaba el tabernáculo de David? Primero, porque ahí había adoración continua, 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El fuego no se apagaba, habían turnos de oración, había una relación. Cuando el Señor habla con David, David le dice: yo solo una cosa anhelo, y es estar en tu presencia todos los días de mi vida. Cuando le preguntó a Salomón: ¿qué quiere, Salomón? No es que pidió algo malo, pero dijo: quiero sabiduría para guiar a tu pueblo. Pero David, ¿qué dijo? Yo no quiero tu regalo, yo te quiero a ti. Yo no quiero, sé que tú eres sanador, pero yo te quiero a ti. Sé que tú eres proveedor, pero yo te quiero a ti. Sé que tú puedes hacer un milagro, pero yo te quiero a ti. Sé que tú puedes dar un avivamiento, pero yo quiero al que aviva. Yo te quiero a ti. Por eso el Señor en este tiempo nos está llamando a subir los estándares a cada uno de nosotros. Porque los tiempos que nos tocan vivir, quizás todavía no se ve, no hay dificultad, y yo no quiero ser tampoco aquí alguien que venga a meter susto ni eso. Aunque si usted me ve la cara se puede asustar. Pero lo que el Señor quiere,
hermanos y hermanas, es que tú entiendas que la idolatría nos aleja del Señor. Y tenemos un Dios misericordioso, un Dios que es justo, un Dios que es bueno, un Dios que nos admira, un Dios, dice Salmo 32, que Él canta y nos rodea con canciones, alguien que calla por amor y canta sobre nosotros. Ese es nuestro papá. Pero también Dios es un Dios celoso, celoso. Lo repito, celoso. Él no quiere compartir. O Él es el Señor o no hay nada. O recogemos con Él o esparcimos. O avanzamos extendiendo el reino o somos estorbo. Y no estoy hablando de ser perfecto, es tener un corazón. Me gusta la oración de ese publicano que dijo: sé propicio a mi pecador. Ese es el corazón, esa es la actitud. Es simplemente decir: Señor, yo me equivoco, yo soy pecador, pero quiero cambiar, quiero que tu gracia venga sobre mí. El problema está cuando yo dejo de hacer esas oraciones y ya me creo el súper cristiano, el que ya llegó, el que no necesita aprender más. Dice Éxodo 20 del 3 al 6: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rinda culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. ¿Quién no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses? Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, y toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derrama amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman, los que obedecen mis mandatos. Es cierto, hermanos, que la idolatría nos separa de Dios. Dice Jeremías 7 que aún trae maldición para nosotros, no le trae un mal a Dios. Pero aún así, esa maldición solo es hasta la cuarta generación. Pero el amar a Dios es por 1000 generaciones. No es por la tercera ni la cuarta, es por 1000 generaciones. Por eso 1 Juan 5:21 dice que debemos huir, apartarnos de los ídolos. Los ídolos nos hacen mal, nos maldicen, nos desvían, nos hacen cueva de ladrones. Pero el Señor está buscando un pueblo que sea casa de oración, casa de oración. Y con esto concluyo, hermanos. Yo te invito a que leas Jeremías 7, porque el Señor les dice: mire, si te arrepientes,
arrepientes. Aún en tu obstinación hoy día, si te arrepientes, yo cambiaré tu historia. Pero el pueblo no quiso. Fue duro, fue obstinado, fue llevado a sus propias ideas, fue y desechó al Señor. Y por eso le dijo: ustedes han transformado en cueva, se han transformado en cueva de ladrones. Si hoy día yo tengo que decirles una palabra para definir la idolatría es obstinación, la idolatría es orgullo, la idolatría es querer y hacer mi propia voluntad. La idolatría es escuchar lo que hoy estás escuchando y salir de aquí y seguir haciendo lo mismo. Por eso dice 1 Samuel 15:23, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Hoy el Espíritu Santo tiene que hablarnos, tiene que hablarnos. El Espíritu Santo tiene que mostrarte si estás bebiendo del vino de Babilonia o del vino del Espíritu. El Espíritu Santo ahora tiene que mostrarte si el fuego se está apagando o el fuego arde como nunca. El Espíritu Santo ahora tiene que mostrarnos si tú estás levantando una cueva de ladrones o una casa de oración. Pero hoy el Espíritu Santo también te va a decir lo que tienes que arrepentirte, lo que tienes que decirle: Señor, aquí estoy, yo esto lo saco, como lo hiciste cuando entraste al templo y botaste la mesa. Señor, tumba todo esto, Señor, derriba todo esto lo que está impidiendo, que me está estorbando, que me está distrayendo, que me está adormeciendo. Jesús, el Espíritu Santo ahora es el que nos va a hablar. Te pido ahí que me preguntes: